La historia no es una línea recta, es un laberinto de preguntas sin respuesta, monumentos alineados con estrellas que ya no vemos, textos que describen tecnologías que no deberían existir, leyendas de dioses que fueron mucho más que un mito. Durante siglos hemos aceptado la versión oficial, pero ¿y si la verdad fuera mucho más extraña, mucho más profunda? Acompáñenos mientras descorremos los velos del tiempo para confrontar los enigmas ancestrales más desconcertantes del mundo. El fantasma del desierto, el colapso de Merv. Bajo las arenas movedizas del desierto de Karakum, yace el fantasma de una ciudad que alguna vez fue el corazón palpitante de la Ruta de la Seda. No era un asentamiento cualquiera, era Merv, una metrópolis deslumbrante que llegó a eclipsar a Bagdad y Constantinopla, un lugar donde el comercio, la ciencia y la cultura florecieron a una escala inimaginable. Sin embargo, en lo que pareció un parpadeo, esta joya de Asia Central fue silenciada, borrada de la gloria y engullida por el tiempo. ¿Por qué la que fue considerada la ciudad más grande del mundo se desvaneció tan repentinamente, dejando atrás solo muros desmoronados y misterios inquietantes? Ya en el tercer milenio antes de Cristo, la tierra de Merv mostraba indicios de asentamientos humanos. Durante los milenios siguientes, continuó desempeñando un papel fundamental en la historia. Bajo los aqueménidas, seleucidas, partos, sasánidas y más tarde los abásidas y selyúcidas, Merv no fue una ciudad ordinaria, sino una puerta estratégica que controlaba el flujo comercial entre Oriente y Occidente. Esta posición única la convirtió en un cruce de caminos vital en la Ruta de la Seda, conectando China, India, Persia y el Mediterráneo. Como resultado, no solo se intercambiaban bienes preciosos como seda, especias y gemas, sino también idiomas, religiones, conocimientos e ideas. Merv se erguía como un faro de civilización en medio del árido desierto, un lugar donde las culturas convergían, colisionaban y se expandían, moldeando el rostro de Asia Central durante siglos. En el siglo XII, bajo la dinastía selyúcida, Merv alcanzó la cúspide de su prosperidad. Los registros medievales la describen como la ciudad más poblada del mundo en su tiempo, superando incluso a Bagdad y Constantinopla en escala. Albergaba vastas bibliotecas, escuelas de renombre y atraía a eruditos de todo el orbe que acudían a estudiar e intercambiar conocimientos. Astrónomos, médicos, matemáticos y teólogos se reunían allí, ganándole a Merv el título de capital de la ciencia y el intelecto de Asia Central. Su arquitectura reflejaba esta prosperidad: muros macizos de varias capas, palacios selyúcidas, mezquitas, mausoleos y atalayas aún sobreviven hoy en ruinas. La más prominente es Gorjala, una inmensa fortaleza construida con técnicas avanzadas que obliga a los arqueólogos a preguntarse: ¿a qué amenazas se enfrentaba la gente de aquella época para requerir defensas tan formidables? La tragedia golpeó Merv en 1221, cuando el ejército mongol bajo el mando de Genghis Khan avanzó tras una serie de campañas por Asia Central. Aunque la ciudad se rindió, el destino de sus habitantes fue absolutamente aterrador. Las crónicas árabes y persas registran que los mongoles llevaron a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Cientos de miles, quizás incluso más de 1 millón de personas, fueron asesinadas en tan solo unos días. Las bibliotecas repletas de saber, las mezquitas magníficas, los palacios selyúcidas y las grandes obras arquitectónicas fueron destruidos o incendiados. Aunque la cifra de muertos pueda ser exagerada, nadie niega que este fue uno de los actos de destrucción más catastróficos de la historia de la humanidad. La herida fue tan profunda que Merv, otrora uno de los centros de civilización más espléndidos, nunca pudo recuperarse de la tragedia.
lo que convierte a Merv en uno de los sitios arqueológicos más fascinantes de Asia Central no es solo su antigua riqueza y prosperidad, sino el enigma que rodea su repentino colapso. Historiadores y arqueólogos han debatido durante mucho tiempo. ¿Fue la brutal invasión mongola suficiente por sí sola para aniquilar una metrópolis tan vasta y rica? ¿O existieron otros factores ocultos que empujaron a Merv a la ruina? Una teoría importante sugiere que los factores ambientales jugaron un papel decisivo. El río Murghab, el único sustento de la ciudad, pudo haber cambiado su curso o disminuido severamente con el tiempo. Sin un suministro de agua estable, la agricultura, la base que sostenía a una gran población, se marchitó rápidamente. El implacable desierto de Karakum, que rodeaba Merv, solo empeoró la situación, haciendo casi imposible el mantenimiento de una comunidad de ese tamaño. Al mismo tiempo, los cambios en las redes de comercio global despojaron a Merv de su papel central. A medida que las rutas marítimas florecían y la ruta de la seda declinaba, Merv, que dependía casi por completo de este comercio terrestre, perdió el impulso económico necesario para recuperarse tras la guerra. La inestabilidad política y las luchas de poder entre dinastías sucesivas profundizaron su abandono. Al no ser ya considerada una capital estratégica por los imperios emergentes, la ciudad cayó en la oscuridad política. Además, descubrimientos recientes de túneles subterráneos y estructuras estratificadas, aún en gran parte sin excavar, insinúan secretos que esperan ser descubiertos. ¿Eran meras infraestructuras de defensa y rituales? ¿O contienen pistas cruciales sobre la verdadera causa de la caída de la ciudad? La convergencia de muchos factores: guerra, medio ambiente, economía, política y misterios sin resolver, ha convertido el declive de Merv en un rompecabezas histórico sin una respuesta definitiva. Tras la tragedia de 1221, Merv perduró durante varios siglos más, pero solo como una débil sombra de su glorioso pasado. La metrópolis que una vez vibraba de vida se volvió desolada, con los habitantes restantes dispersos entre sus ruinas desmoronadas. Privada de la vitalidad económica de la ruta de la seda y de las abundantes aguas del río Murghab, Merv perdió rápidamente la capacidad de sostener la vida urbana. Los vientos y las arenas del desierto de Karakum cubrieron gradualmente sus grandiosas estructuras, reduciéndolas a ruinas sin vida. Para el siglo XVIII, Merv había desaparecido casi por completo del mapa, recordada solo como una ciudad fantasma. Hoy, sus murallas derrumbadas y palacios desgastados por el tiempo se alzan en silencio, contando la historia de un brillante centro de civilización que fue barrido hacia el olvido de la historia. El mayor misterio de Merv no reside solo en la escala de la masacre mongola, sino en por qué un centro cultural de tal magnitud desapareció casi por completo. A diferencia de Samarcanda o Bujará, ciudades también devastadas por los mongoles, Merv nunca se recuperó. En lugar de eso, se hundió en las arenas. ¿Fue un castigo de la naturaleza sobre esa tierra? ¿O estaba Merv construida sobre cimientos frágiles, listos para colapsar con una sola sacudida? Lo cierto es que Merv es más que un sitio arqueológico. Es un símbolo de la fragilidad de las civilizaciones humanas. Demuestra que incluso los centros más grandiosos pueden desvanecerse tras una catástrofe, dejando atrás preguntas que las generaciones futuras quizás nunca puedan responder por completo. La antigua ciudad de Merv se erige como un testamento del esplendor de la ruta de la seda y como un inquietante recordatorio de la fragilidad de la civilización. El misterio de su caída sigue sin resolverse, y quizás sea precisamente este enigma lo que mantiene a Merv infinitamente fascinante. En el árido desierto, sus ruinas supervivientes aún susurran sobre un pasado glorioso, una tragedia sangrienta y secretos jamás revelados.
la Biblioteca del Desierto, el milagro de las cuevas de Mogao. Situadas en el borde del implacable desierto de Gobi, en el noroeste de China, las cuevas de Mogao, a menudo llamadas las Cuevas de los Mil Budas, han sido consideradas durante mucho tiempo como uno de los mayores patrimonios culturales de la humanidad. Pero más allá de ser un vasto tesoro de arte budista, el sitio alberga misterios que superan la imaginación de arqueólogos, historiadores e ingenieros. Durante más de un milenio, cientos de cuevas talladas directamente en los acantilados de arenisca se convirtieron en lugares de reunión para mercaderes, monjes, artistas y viajeros a lo largo de la Ruta de la Seda. Sin embargo, la gran pregunta que la historia deja tras de sí sigue en pie. ¿Cómo pudo una obra tan monumental perdurar más de 1500 años en un entorno natural tan hostil y sobre una roca notoriamente propensa a colapsar? Para comprender la magnitud de Mogao, uno debe imaginar más de 735 cuevas que contienen cerca de 2000 estatuas y más de 45.000 metros cuadrados de murales. Estas cifras no solo son enormes en escala, sino que reflejan un desarrollo continuo durante más de 10 siglos, desde el siglo IV hasta el XIV. Cada pintura y cada escultura llevan la marca de dinastías y culturas procedentes de la India, Persia, Asia Central y China. Dunhuang fue un cruce de caminos crucial de la Ruta de la Seda, un canal no solo para mercancías, sino también para ideas y credos. Esto convirtió a Mogao en el museo más vívido del antiguo intercambio cultural en Asia. Uno de los aspectos que más desconcierta a los eruditos al estudiar las cuevas de Mogao es la cuestión de las técnicas de construcción. Estas cuevas fueron excavadas directamente en acantilados de arenisca, un tipo de roca muy blanda, propensa a desmoronarse y a erosionarse rápidamente bajo el impacto del viento y los cambios extremos de temperatura del desierto. Aún así, cientos de cuevas, incluidas algunas muy profundas y espaciosas, han permanecido sólidas durante más de 1500 años. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué métodos, materiales o secretos técnicos utilizaron los antiguos constructores para erigir y preservar un complejo tan monumental en condiciones aparentemente imposibles? Estudios arqueológicos modernos han demostrado que los antiguos constructores de Mogao no excavaron de manera simple, sino que aplicaron técnicas complejas y difíciles de explicar para contrarrestar la fragilidad de los acantilados. Utilizaron sofisticados armazones de madera como refuerzo y recubrieron las superficies con capas de arcilla mezclada con paja para mejorar la adhesión. En el caso de los murales, no pintaron directamente sobre la roca, sino que prepararon cuidadosamente múltiples y finas capas de yeso como base antes de aplicar pigmentos hechos de minerales naturales. Gracias a este proceso, los murales han mantenido su viveza durante más de un milenio, llevando a los expertos a preguntarse continuamente: ¿utilizaron los antiguos algún tipo de adhesivo o tecnología de preservación que la ciencia moderna aún no ha podido explicar por completo? Al profundizar en la datación y distribución de las cuevas, los investigadores encuentran aún más problemas desconcertantes. Los registros históricos indican que la construcción comenzó en el siglo IV. Sin embargo, las huellas técnicas que han quedado muestran claras disparidades entre diferentes períodos, con algunos detalles intrincados que parecen estar mucho más allá de las capacidades tecnológicas de la época. Algunos estudiosos sugieren que pudieron existir gremios de maestros constructores, especialmente entrenados y poseedores de secretos hereditarios sobre la construcción en arenisca, secretos que, desde entonces, se han perdido. Otra teoría propone que la ubicación de Mogao no fue elegida al azar, ya que esta sección particular del acantilado tiene una estructura geológica más estable en comparación con las áreas circundantes, reduciendo el riesgo de colapso. Pero,
¿Fue esto el resultado de un cálculo cuidadoso o simplemente una afortunada coincidencia? Esa pregunta sigue sin respuesta hasta el día de hoy. Uno de los misterios más famosos asociados con Mogao es la Cueva 17, a menudo llamada la Biblioteca de Don Juan. En el año 1900, un monje llamado Wang Yuanlu descubrió accidentalmente una pequeña cámara sellada detrás de un muro. En su interior se encontraban más de 50.000 manuscritos, sutras, pergaminos y documentos escritos a mano de todo tipo. Lo que hace extraordinario a este depósito es que su contenido no se limitaba a la religión, sino que se extendía a campos como la astronomía, la medicina, las matemáticas, la historia y el folclore, registrados en docenas de idiomas diferentes: chino, tibetano, sogdiano, sánscrito e incluso hebreo. ¿Quién los escondió? ¿Por qué se selló la cámara? ¿Y cuál era su verdadero propósito? Estas siguen siendo preguntas sin respuesta. Algunos eruditos creen que fue un intento de proteger el conocimiento durante períodos de agitación política y religiosa, mientras que otros lo ven como parte de un ritual religioso especial. Cualquiera que fuera la razón, el hecho de que estos manuscritos sobrevivieran intactos durante más de un milenio en el duro ambiente del desierto continúa asombrando a los investigadores. No solo refleja la sofisticación del pensamiento de preservación antiguo, sino que también profundiza el velo de misterio que rodea las técnicas de construcción y los métodos de salvaguarda del conocimiento en Mogao, convirtiendo el sitio en uno de los patrimonios más enigmáticos del planeta. No se puede pasar por alto el hecho de que muchos de estos artefactos fueron sacados de China a principios del siglo XX por eruditos occidentales y japoneses. Hoy, gran parte de este tesoro yace disperso en Gran Bretaña, Francia, Rusia y Japón, mientras que China conserva solo una fracción. Esto no solo plantea cuestiones de propiedad cultural, sino que también ahonda la sensación de misterio en torno a Dunhuang. Piezas importantes del rompecabezas de la historia de Mogao están divididas, ¿y podrán algún día reunirse para revelar la historia completa? Visto política y religiosamente, Mogao también demuestra cómo las dinastías chinas utilizaron el arte budista para consolidar el poder. Muchos murales y estatuas no solo tienen un significado espiritual, sino que también representan ejércitos, cortes y mercaderes, reflejando el entrelazamiento de la religión y la política. Hoy, las cuevas de Mogao están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atraen a millones de visitantes y eruditos. Sin embargo, a pesar de la investigación continua, las grandes preguntas siguen sin resolverse. ¿Cómo podemos explicar una construcción tan duradera en arenisca blanda? ¿Qué secretos preservaron los colores, las estatuas y los murales de forma tan vívida? ¿Y podrían existir aún, bajo las arenas del desierto, cuevas por descubrir, capítulos no contados de la historia de Mogao? Quizás es la combinación de la vasta escala, el refinamiento artístico y los misterios sin respuesta sobre la técnica, la datación y la preservación, lo que convierte a las cuevas de Mogao en uno de los enigmas más cautivadores de la civilización antigua. El sitio no es solo un registro de la religión y la cultura, sino también un desafío a la ciencia moderna. Cada estudio plantea nuevas preguntas en lugar de respuestas finales, y eso hace de Mogao no solo un patrimonio, sino también un recordatorio de que algunos secretos del pasado, sin importar cuán avanzada sea nuestra tecnología, siempre exigirán humildad ante la sabiduría y la creatividad de nuestros ancestros. El desafío vertical, las grutas de Maijichan. Ocultas entre las majestuosas montañas de Gansu, en China, las grutas de Maijichan se erigen como una de las obras de arte religioso más magníficas y misteriosas de Asia. Vista desde la distancia, la montaña de arenisca se eleva más de 150 metros, asemejándose a un gigantesco pajar, razón por la cual
Los antiguos la bautizaron como Maijishan, que significa montaña del pajar. Lo que hace único a este sitio no es solo su forma natural, sino la manera en que los humanos transformaron hábilmente el acantilado vertical en un complejo de más de 190 cuevas, que albergan más de 7.200 estatuas de arcilla y miles de metros cuadrados de murales. Al enfrentarse a esta maravilla, uno no puede evitar sentir el poder de la devoción religiosa, pero también queda perplejo. ¿Cómo, hace más de 1.500 años, pudieron excavar cuevas, esculpir estatuas y construir corredores de madera que se aferran a acantilados verticales y que aún sobreviven hoy? La construcción de las grutas de Maijishan comenzó durante la dinastía Qin posterior, en el siglo IV, y continuó expandiéndose y restaurándose a través de dinastías sucesivas como los Wei del norte, los Wei del oeste, los Zhou del norte, los Sui, los Tang y hasta los Ming y Qing. Situada en la antigua Ruta de la Seda, Maijishan no solo fue un centro budista, sino también una encrucijada cultural donde convergían las tradiciones artísticas de India, Asia Central, Persia y China. Esto se refleja claramente en las estatuas. Algunas encarnan la compasión familiar del budismo oriental, mientras otras portan rasgos misteriosos del arte de Gandhara o revelan majestuosas influencias persas. Tal diversidad convirtió a Maijishan en un museo viviente del intercambio cultural transcontinental. El aspecto más asombroso de Maijishan reside en sus avanzadas técnicas de construcción. Imagine esto. En un acantilado casi vertical, los antiguos artesanos excavaron profundamente en la roca para crear cientos de cuevas, para luego conectarlas hábilmente con una red de corredores y puentes de madera que se aferran firmemente a la ladera de la montaña. Desde lejos, todo el complejo se asemeja a una ciudad flotando en las nubes, con delgados pasadizos que se extienden como una telaraña, una visión tan precaria como impresionante. Extrañamente, a pesar de soportar más de 1.500 años de terremotos y tormentas, la mayoría de los corredores y estructuras siguen en pie de una manera casi increíble. Hoy, cuando los visitantes pisan estas pasarelas estrechas y vertiginosas, todavía se estremecen ante el peligro, pero no pueden evitar admirar la sabiduría y la determinación de los constructores, que transformaron un precipicio peligroso en una maravilla atemporal. Uno de los aspectos más desconcertantes de Maijishan es su resistencia a los desastres naturales, especialmente porque se encuentra en una región frecuentemente golpeada por fuertes terremotos. A lo largo de la historia, muchos eventos sísmicos destruyeron algunos de los corredores de madera. Sin embargo, la mayoría de las cuevas y las miles de estatuas de arcilla han perdurado firmemente. La pregunta es, ¿cómo pudieron los artesanos, hace más de 1.500 años y solo con herramientas primitivas, crear una estructura que es a la vez precaria en su posición y asombrosamente duradera? ¿Poseían una técnica especial para anclar la madera en la roca? ¿O un método para reforzar la arcilla para que las estatuas resistieran la erosión de la lluvia y el viento? Algunos investigadores incluso sugieren que poseían conocimientos sobre materiales que desde entonces se han perdido. Esta extraordinaria durabilidad convierte a Maijishan no solo en un tesoro cultural y artístico, sino en un enigma técnico que sigue sin resolverse. Una de las preguntas más desafiantes sobre Maijishan concierne al transporte y manejo de materiales. Las colosales estatuas del lugar, algunas de más de 10 metros de altura, fueron elaboradas con arcilla mezclada con paja, hierbas y polvo de piedra, y luego recubiertas de pigmentos. Esto significa que toneladas de materia prima tuvieron que ser transportadas por un acantilado casi vertical. ¿Cómo lograron esto los antiguos constructores? Algunas teorías sugieren que erigieron andamios de madera masivos o utilizaron sistemas rudimentarios de poleas. Sin embargo,
mantener la estabilidad de tales estructuras en un terreno traicionero sigue siendo un enigma. Además, garantizar la seguridad de docenas de artesanos trabajando simultáneamente a tales alturas parece estar más allá de la capacidad de las herramientas ordinarias de la época. Los arqueólogos creen que la madera pudo provenir de bosques cercanos, pero los métodos para subirla y asegurarla firmemente en las escarpadas caras de la roca todavía asombran a los investigadores. Este misterio solo se suma al aura de Mai Jishan, convirtiéndolo en un testimonio vivo del conocimiento técnico antiguo, ahora perdido en la historia. Mientras que las estatuas de piedra en otros complejos de cuevas son a menudo elogiadas por su durabilidad, Mai Jishan asombra con miles de estatuas de arcilla que han permanecido en pie durante más de 1500 años, conservando aún sus expresiones y colores. La arcilla es normalmente un material frágil, propenso a agrietarse, enmohecerse o pelarse bajo climas duros. Y, sin embargo, aquí, muchas figuras permanecen intactas en cada detalle, desde los pliegues de las túnicas y los gestos de las manos, hasta las sutiles expresiones en sus rostros. La investigación moderna muestra que los antiguos artesanos inventaron una fórmula especial. La arcilla se amasaba junto con paja seca, fibras de hierba y, a veces, cáñamo, lo que le daba elasticidad y reducía las grietas. La capa exterior se recubría con múltiples capas de polvo de piedra finamente molido, y luego se pintaba con pigmentos minerales naturales, como el cinabrio, la azurita y el ocre. Esta combinación hacía que las estatuas fueran ligeras, flexibles y resistentes a los cambios climáticos. Aún así, la receta precisa y los métodos de construcción siguen siendo un misterio, dejando a los científicos modernos incapaces de replicar por completo la perfección de esta antigua artesanía. Los murales dentro de las cuevas son igualmente enigmáticos. Representan la cosmología budista, escenas de la vida cotidiana, guerras e imágenes de civilizaciones vecinas. Algunos murales tienen claros estilos artísticos persas o indios, demostrando que Mai Jishan no solo era un centro religioso, sino también un crisol cultural. Lo que más sorprende a los arqueólogos es que estas pinturas aún conservan colores relativamente brillantes, a pesar de las condiciones no ideales dentro de las cuevas. A través de los siglos, las leyendas populares han profundizado aún más el aura de misterio alrededor de Mai Jishan. Las historias hablan de altos monjes meditando aquí, imbuyendo la montaña con una energía sagrada. Algunas estatuas, aunque muy dañadas, todavía irradian una mirada tan realista que los espectadores se sienten traspasados por sus ojos. Vistas en conjunto, las grutas de Mai Jishan no son solo un tesoro artístico y religioso, sino también la evidencia de las extraordinarias habilidades de los pueblos antiguos. Cuevas colgantes, estatuas colosales de arcilla y precarios corredores de madera. Todo parece desafiar los límites de la ingeniería antigua tal como la entendemos. Hoy, las grutas de Mai Jishan están reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y siguen siendo un hito imprescindible en la ruta de la seda. Sin embargo, siguen siendo un acertijo sin resolver. ¿Fueron estas técnicas de construcción únicamente el resultado del esfuerzo humano? ¿O se basaron en conocimientos olvidados? ¿Podemos aprender de estos antiguos artesanos cómo convertir lo aparentemente imposible en realidad? Quizás ese es el atractivo eterno de las grutas de Mai Jishan, un monumento suspendido entre la tierra y el cielo. Un misterio que desafía al tiempo y un patrimonio que nos obliga a preguntar: ¿sabían los antiguos mucho más de lo que hemos imaginado? La caja negra de la estepa, el enigma de las tumbas Xiongnu. ¿Quiénes eran realmente los Xiongnu? Para sus enemigos en la antigua China, eran los aterradores jinetes del norte, arrasando las fronteras con una velocidad y furia incomparables. Sin embargo,
detrás del trueno de los cascos y el choque del acero, yace un misterio más profundo y silencioso: sus tumbas. Dispersas por las vastas estepas de Mongolia, Mongolia Interior y Asia Central, estos monumentales lugares de enterramiento son más que fosas para jefes y nobles. Son cámaras cerradas de la historia, llenas de tesoros, rituales extraños y pistas culturales que desafían todo lo que creíamos saber. Cada tumba es un testigo silencioso de un imperio desaparecido que guarda secretos sobre el poder, la identidad y la supervivencia que los eruditos aún luchan por desentrañar. Las tumbas Xiongnu no eran meros montículos de tierra esparcidos por la estepa, sino estructuras arquitectónicas complejas, cuya escala superaba con creces lo que uno podría imaginar para un pueblo nómada. Muchas de las tumbas más grandes se construyeron con formas cuadradas o rectangulares, cubiertas con pesadas losas de piedra en el exterior, mientras que en el interior yacían múltiples fosas subsidiarias utilizadas para enterrar caballos, armas y una gran cantidad de ajuar funerario. Esto refleja una profunda creencia en que el viaje al más allá todavía requería caballos, símbolos de fuerza y libertad, así como armas para salvaguardar el estatus y el poder. Las excavaciones en Noi Nula, Mongolia, asombraron a los arqueólogos con el descubrimiento de innumerables artefactos lujosos, objetos de oro y plata exquisitamente elaborados, espejos de bronce, cerámicas finas, sedas preciosas e incluso textiles de origen chino, Han. La presencia de tesoros de regiones tan diversas demuestra que los Xiongnu no eran simplemente guerreros nómadas, sino también un centro de comercio intercontinental, controlando y beneficiándose de las rutas que conectaban Asia Oriental con el resto del mundo. Lo que convierte a las tumbas Xiongnu en el punto culminante más intrigante de la arqueología son las huellas culturales y los misterios de identidad que revelan. En los textos históricos chinos, los Xiongnu eran a menudo retratados como enemigos peligrosos, guerreros montados que sembraban el miedo en las fronteras. Sin embargo, cuando la arqueología moderna abrió por primera vez las puertas de estas tumbas, esa imagen de barbarie fue desafiada de inmediato. La evidencia demostró que los Xiongnu estaban lejos de ser simples. Eran una comunidad diversa que mezclaba múltiples elementos culturales y quizás incluso se situaba en la encrucijada entre Oriente y Occidente. Dentro de las tumbas aristocráticas, los arqueólogos descubrieron innumerables fragmentos bordados, textiles y motivos que representaban animales y humanos. Lo sorprendente es que estos artefactos no siguen un estilo único. Algunos objetos muestran refinadas técnicas de tejido de origen chino Han, apuntando a un comercio directo o incluso a una influencia de China. Al mismo tiempo, había ornamentos y trabajos en metal al estilo escita o centroasiático, marcados por la audaz estilización de animales y líneas poderosas, de carácter completamente diferente. La coexistencia de estos elementos dentro de una sola tumba sugiere que los Xiongnu no eran meros receptores de tradiciones extranjeras, sino que las fusionaron hábilmente en una identidad cultural distintiva. Especialmente notables fueron las pequeñas figurillas de oro y plata que representaban caballos, ciervos y pájaros. No eran solo objetos decorativos, simbolizaban el mundo espiritual de la estepa y reflejaban un nivel sorprendentemente avanzado de artesanía metalúrgica. Algunos eruditos creen que los Xiongnu debieron tener sus propios maestros artesanos o, al menos, reclutaron a artesanos calificados de diferentes regiones y los integraron en su sociedad nómada. Esto socava directamente la noción arraigada de que los Xiongnu solo eran jinetes y guerreros carentes de tradiciones artesanales desarrolladas. Aún más importantes fueron los restos humanos descubiertos en las tumbas. Los estudios antropológicos revelaron una clara diversidad.
Algunos esqueletos presentaban características de Asia Oriental, mientras que otros tenían rasgos más cercanos a las poblaciones euroasiáticas, y algunos mostraban una ascendencia mixta difícil de clasificar. Esta diversidad respalda firmemente la hipótesis de que los Xiongnu no eran un grupo étnico homogéneo, sino más bien una vasta confederación de tribus con orígenes variados. Fue precisamente esta fusión la que les dio una fuerza extraordinaria, permitiéndoles forjar un imperio de caballería que se extendía desde la frontera china hasta las profundidades de Asia Central. Sin embargo, esto plantea importantes preguntas sin resolver. ¿Fueron los Xiongnu los antepasados directos de pueblos nómadas posteriores, como los hunos, los turcos o los mongoles? ¿O fueron solo una alianza temporal que finalmente se disolvió, dejando rastros culturales dispersos entre diferentes comunidades? La evidencia de las tumbas muestra que los Xiongnu interactuaron y se mezclaron extensamente con muchas culturas, pero hasta el día de hoy nadie puede decir con certeza quiénes eran, de dónde venían o por qué desaparecieron de la historia. Son precisamente estas huellas culturales multifacéticas y la ambigüedad de su identidad lo que convierte a las tumbas Xiongnu en la caja negra histórica de toda una civilización. Cada pieza bordada, cada artefacto de metal, cada conjunto de restos óseos desenterrados, actúa como un fragmento de verdad, revelando parte de la historia y simultáneamente abriendo nuevos misterios. Otro rompecabezas reside en sus rituales de entierro. En muchas tumbas Xiongnu, los caballos fueron enterrados junto a sus dueños en grandes cantidades, a veces docenas en una sola tumba. Esto subraya el vínculo sagrado entre humanos y caballos, pero también plantea preguntas. ¿Era esto un honor o una forma de sacrificio? Además, algunas tumbas muestran signos de quema o destrucción deliberada, desatando teorías sobre costumbres funerarias únicas, posiblemente ligadas al culto al fuego, simbolizando la purificación y la transición del alma. A medida que las excavaciones continuaban, nuevos hallazgos solo profundizaban el misterio de la historia Xiongnu. Los textiles bordados de Noin Ula representaban escenas de banquetes, batallas y vida cotidiana, con detalles de vestimenta y armas diferentes a cualquier cultura conocida de la época. Quizás lo que más confunde a los investigadores es la contradicción entre los relatos históricos y la evidencia arqueológica. Mientras que los registros chinos, Han, a menudo retrataban a los Xiongnu como bárbaros e incivilizados, las tumbas revelan lo contrario: ritos funerarios complejos, artesanía experta, extensas redes comerciales y una identidad cultural multifacética. ¿Pudo la imagen de bárbaros haber sido mera propaganda política para justificar guerras interminables? Y quizás, en lugar de ser solo enemigos, los Xiongnu fueron en realidad una de las primeras fuerzas en sentar las bases de la Ruta de la Seda, el gran vínculo entre Oriente y Occidente. Estos misterios convierten a las tumbas Xiongnu no solo en lugares de enterramiento, sino en la caja negra de una civilización entera. Hasta el día de hoy, los eruditos continúan buscando las tumbas reales de los Chanyu Xiongnu, monumentos que se dice rivalizaban con la tumba del primer emperador de China, pero ninguna ha sido encontrada definitivamente. Esa pregunta sin respuesta, junto con la ambigüedad de la verdadera identidad de los Xiongnu, asegura que sus tumbas sigan siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos de la humanidad. El Código Dorado, la técnica imposible del hombre de Isik. En 1969, en las profundidades del valle de Isik, cerca de Almaty, Kazajistán, los arqueólogos abrieron un túmulo funerario y se toparon con una visión sacada de una leyenda, una figura vestida de pies a cabeza, en oro resplandeciente. No era una tumba ordinaria, sino el lugar de descanso del hombre de oro de Isik,
una deslumbrante obra maestra de la civilización de la estepa. Revestido con más de 4000 ornamentos de oro, la figura irradiaba un poder, una riqueza y un arte más allá de la imaginación, encarnando el genio de los Saka, una rama de los nómadas escitas que una vez gobernaron las llanuras de Asia Central hace más de 2000 años. Desde el momento de su descubrimiento, el hombre de oro se convirtió en un icono de Kazajistán, grabado en monumentos, sellos y monedas. Un orgulloso recordatorio de una gloria antigua. Y sin embargo, bajo la brillante armadura de oro, yace un acertijo que ha desconcertado a los eruditos durante décadas. Secretos de artesanía, identidad y significado que permanecen tan misteriosos como el día en que se abrió la tumba. Lo que hace al hombre de oro de Isik verdaderamente extraordinario es el atuendo dorado que cubría casi todo el cuerpo. Más de 4000 diminutas piezas de oro estaban adheridas a la túnica, el tocado, el cinturón, las botas y otras partes, creando una gloriosa representación de poder y estatus. Entre ellas, el alto tocado puntiagudo, de unos 70 centímetros de altura, se considera un símbolo del vínculo entre los humanos y el mundo divino, representando posiblemente creencias chamánicas, adoración al sol o la aspiración de alcanzar lo sagrado. Estas piezas de oro no eran meros ornamentos, sino que representaban intrincadamente animales, motivos espirales y símbolos mitológicos, reflejando la cosmovisión única de los Saka, donde la naturaleza, el poder animal y las deidades estaban entrelazados. Lo que más confunde a arqueólogos e historiadores del arte son las habilidades de orfebrería de los Saka, que parecían estar muy por delante de su tiempo. Los fragmentos de oro encontrados en el atuendo miden solo unos pocos milímetros. Sin embargo, fueron meticulosamente moldeados en forma de animales de poder simbólico, como ciervos, caballos, aves rapaces, leopardos de las nieves e incluso criaturas míticas. En cada pieza, detalles diminutos como ojos, garras y astas fueron tallados con tal claridad que incluso la tecnología moderna admite que la artesanía es extraordinaria. Esto es asombroso, ya que hace más de 2000 años, los Saka eran conocidos principalmente como tribus nómadas que vagaban por las vastas estepas, sin laboratorios ni herramientas refinadas para una metalurgia avanzada. Entonces, ¿cómo fueron capaces de fundir el oro, martillarlo finamente, repujarlo y grabarlo con tanta precisión? Esa pregunta sigue sin resolverse, convirtiendo el atuendo del hombre de oro no solo en un símbolo de poder, sino en un desafío perdurable para la ciencia moderna. Ante el increíble refinamiento de los fragmentos, muchos eruditos han propuesto teorías. Sugieren que los Saka dominaban el arte de la metalurgia, empleando métodos como el martillado en frío, el repujado o la soldadura con compuestos especiales. Sin embargo, cuando los artefactos fueron examinados bajo microscopios modernos, los investigadores descubrieron rastros de uniones de soldadura ultrafinas, así como técnicas de unión y sujeción tan sofisticadas que superaban con creces lo que se esperaría de un pueblo nómada. Estos detalles sugieren que los Saka no eran meros guerreros de la estepa, sino que poseían una floreciente tradición de artesanía y arte metalúrgico, lo suficientemente avanzada como para rivalizar con civilizaciones contemporáneas como Persia o Grecia. Uno de los detalles que más asombró a los arqueólogos es que muchos fragmentos de oro fueron elaborados usando la técnica de la granulación, un método para crear patrones adhiriendo diminutos gránulos de oro a la superficie. Esta era una técnica famosa en el Mediterráneo antiguo, especialmente en los talleres de los etruscos y griegos, donde los artesanos debían controlar la temperatura y los agentes de unión con extrema precisión para que los gránulos no se fundieran, sino que se adhirieran firmemente. El descubrimiento de esta técnica en el corazón de la estepa centroasiática ha desatado un intenso debate. ¿Es evidencia
de un intercambio tecnológico de amplio alcance entre Oriente y Occidente a través de una ruta de la seda temprana? ¿O es la prueba de que los Saka desarrollaron independientemente una tradición orfebre única? Hasta el día de hoy, la pregunta sigue sin respuesta. Más allá de la artesanía, la identidad del individuo en la tumba también es un misterio. El esqueleto estaba muy dañado, haciendo imposible confirmar si pertenecía a un joven príncipe, un noble guerrero o incluso a una guerrera, una amazona de la estepa. Algunos eruditos se inclinan por una figura masculina, basándose en el tocado y el ajuar, pero otros argumentan que las mujeres en las sociedades nómadas también podían ostentar roles de liderazgo y combate. Por lo tanto, Hombre de Oro de Isik es más un título simbólico que una identificación definitiva. Dentro del entierro, los arqueólogos también descubrieron un cuenco de plata grabado con extraños símbolos, que se cree son una forma de escritura antigua, posiblemente la lengua Saka. Hasta el día de hoy, nadie ha podido descifrarlo por completo. Si estas inscripciones se entendieran, podrían abrir una nueva ventana a los sistemas de creencias, las formas de pensamiento y la vida espiritual del pueblo Saka. Sin embargo, el hecho de que este guión permanezca como un código indescifrado solo profundiza el misterio, provocando especulaciones sobre un conocimiento que pudo haberse perdido en el tiempo. Hoy, el Hombre de Oro de Isik no es solo un artefacto en un museo, sino un emblema espiritual de Kazajistán. Estatuas del Hombre de Oro se erigen en muchos lugares, desde la capital, Astana, hasta otras ciudades importantes, simbolizando el orgullo nacional y el legado perdurable de la cultura de la estepa. Sin embargo, es la técnica de orfebrería, el elemento mismo que hizo el atuendo deslumbrante y único, lo que sigue sin resolverse. ¿Heredaron los Saka el oficio de otras civilizaciones a través del comercio? ¿O poseían una tradición artesanal secreta perdida en el tiempo? Al contemplar al Hombre de Oro, uno no solo ve el brillo del metal, sino que también siente la profundidad de la historia, donde la tecnología, el arte, las creencias y el poder se fusionaron en un misterio que abarca milenios. Y quizás son precisamente estos misterios, sin resolver, los que convierten a Isik en uno de los símbolos más fascinantes y cautivadores del mundo de la arqueología. El código de piedra, los mensajes ocultos, de Dazú. Las tallas de roca de Dazú, un complejo de esculturas en piedra en el condado de Dazú, Chongqing, China, son uno de los patrimonios religiosos y artísticos más singulares jamás creados por la humanidad. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, preserva más de 50.000 estatuas de piedra y cerca de 100.000 inscripciones que datan de los siglos IX al XIII. Más allá de su escala masiva y sus avanzadas técnicas de tallado, las tallas de roca de Dazú contienen capas de significados religiosos, filosóficos y misteriosos que nunca han sido completamente descifrados. Estas tallas no son simplemente una prueba de la creatividad humana, también abren numerosos interrogantes sobre la fe, el conocimiento y la conexión de la humanidad con el mundo metafísico. La primera característica que distingue a las tallas de roca de Dazú es su raro sincretismo religioso. Mientras que muchos otros monumentos tallados en piedra estaban dedicados a un único sistema de creencias, el complejo de Dazú fusiona el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Los visitantes pueden ver estatuas de Buda Shakyamuni y el Bodhisattva Guanyin, junto a imágenes de sabios taoístas y eruditos confucianos. Esto refleja la profunda integración cultural de la sociedad china medieval y crea un paisaje multidimensional donde las principales ideologías no se oponen, sino que se complementan. Muchos eruditos creen que esto fue tanto una estrategia política para fortalecer la estabilidad social como la expresión de un inusual espíritu de apertura
que trascendió las fronteras religiosas tradicionales. Más allá de su valor religioso, lo que hace a las tallas de roca de Dazú verdaderamente asombrosas es la técnica de tallado, que superó con creces el conocimiento convencional de su tiempo. Todo el complejo fue esculpido en arenisca, una roca blanda, fácil de erosionar y típicamente frágil ante el paso del tiempo y los climas adversos. Sin embargo, después de más de 1000 años, muchas estatuas aún conservan sus líneas exquisitas y detalles nítidos, con expresiones faciales tan vívidas que parecen reales. Este fenómeno plantea innumerables hipótesis. ¿Poseían los antiguos artesanos una técnica especial de tratamiento de la superficie? ¿O eligieron hábilmente las ubicaciones y orientaciones de tallado para minimizar los efectos del viento y la lluvia? Además, muchas estatuas han conservado sus colores originales, demostrando que el oficio de mezclar pigmentos minerales y aplicar capas protectoras había alcanzado un nivel excepcionalmente avanzado. La combinación de una escala grandiosa, coherencia en el diseño y realismo vívido ha llevado a muchos eruditos a creer que alguna vez existieron secretos técnicos únicos, ahora perdidos en la historia, o quizás incluso conocimientos que iban más allá de las capacidades de su sociedad contemporánea. Otro aspecto que convierte a Dazú en una biblioteca de piedra es su función como educación visual. Los relieves no solo representan deidades, sino también escenas de la vida cotidiana, cuentos de piedad filial, lecciones de causa y efecto, y los castigos en el infierno. Esta fue la forma en que la clase dominante transmitió mensajes morales a la población, en gran parte analfabeta. En lugar de textos áridos, las vívidas imágenes talladas en piedra facilitaban que la gente entendiera y recordara. La representación de los 18 niveles del infierno, con detalles espeluznantes de pecados y castigos, no solo horrorizaba a los espectadores, sino que servía como una advertencia atemporal. Oculto tras el esplendor de las tallas de roca de Dazú, hay un velo de misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Y es precisamente este elemento el que fascina a eruditos, viajeros y buscadores espirituales por igual. Muchas estatuas poseen un aura inusual, con ojos muy abiertos, expresiones surrealistas y posturas desconocidas que no parecen pertenecer al mundo humano. Algunos incluso las han comparado con representaciones de seres extraterrestres o rastros de un conocimiento no humano. En particular, el Buda reclinado, que se extiende unos asombrosos 31 metros, abruma no solo por su tamaño, sino por una quietud solemne, como si una energía invisible irradiara de la forma masiva de piedra. A este enigma se suma la Guan Yin de 1000 brazos y 1000 ojos, donde miles de manos están talladas con meticuloso detalle hasta cada dedo, creando una visión a la vez majestuosa y casi increíble. Semejantes obras maestras plantean preguntas profundas a la posteridad. ¿Cómo pudieron los antiguos artesanos chinos, sin herramientas modernas, alcanzar una precisión y complejidad tan extraordinarias? Se han propuesto muchas hipótesis para explicar la naturaleza extraordinaria de las tallas de roca de Dazú. Algunos eruditos sugieren que, más allá de las habilidades de tallado, los artesanos pudieron haber poseído conocimientos de matemáticas, geometría espacial o principios técnicos refinados, que desde entonces se han perdido. Otros plantean ideas más audaces, afirmando que el sitio no fue puramente producto del esfuerzo humano, sino que pudo haber sido influenciado por una forma de conocimiento metafísico que trascendía las capacidades de su tiempo. Aunque controvertidas, estas teorías añaden profundidad al velo de misterio que rodea a Dazú. Notablemente, muchas imágenes parecen contener mensajes ocultos. Las tallas sobre la piedad filial, por ejemplo, se expresan en secuencias continuas, como una película hecha en piedra que muestra el viaje de criar y honrar a los padres.
Algunos eruditos ven esto como una herramienta de gobernanza, utilizando el deber filial para reforzar el orden social, la lealtad y la cohesión. Otros argumentan que las representaciones, excesivamente intrincadas y refinadas, conllevan más capas de significado, posiblemente representando transmisiones filosóficas secretas o apuntando hacia una cosmología más amplia de la que conocemos actualmente. El misterio de las tallas de roca de Dazú no reside solo en sus técnicas o mensajes, sino en la sensación abrumadora que se experimenta al entrar en el sitio. Los visitantes a menudo describen la sensación de estar de pie ante los budas gigantes, con ojos que parecen seguirlos, sintiendo una mezcla de asombro e inquietud. La atmósfera transmite una quietud inusual, pero al mismo tiempo sugiere la presencia de algo metafísico. Hoy, incluso con ciencia y tecnología avanzadas, muchos misterios en Dazú siguen sin resolverse. ¿Cómo han mantenido decenas de miles de estatuas sus detalles bajo duras condiciones naturales? ¿Por qué muchas tallas muestran un estilo surrealista, mucho más allá de los estándares artísticos de su tiempo? Las tallas de roca de Dazú no son solo un gran complejo de esculturas, sino un tesoro de misterios. Desde el sincretismo religioso, la artesanía atemporal y las lecciones morales visuales, hasta las imágenes enigmáticas aún por descifrar, todo se combina en un patrimonio a la vez sagrado y legendario. Esto nos recuerda que detrás de cada bloque silencioso de piedra puede yacer todo un universo de secretos, desafiando a cada generación a buscar las respuestas. El oasis olvidado, el silencio de Subashi. Situadas en las afueras de la ciudad de Kuka, en la actual e implacable cuenca del Tarim, en Xinjiang, las ruinas de Subashi son consideradas uno de los sitios arqueológicos más importantes de la antigua Ruta de la Seda. Durante miles de años, los muros de adobe, los cimientos de los templos y los restos monásticos se han desmoronado hasta convertirse en ruinas. Sin embargo, todavía evocan una era dorada del budismo, el comercio y el intercambio cultural. Subashi no era solo un monasterio, fue un centro religioso, académico y comercial que conectaba las civilizaciones de Oriente y Occidente. Y precisamente por esta posición especial, tanto la prosperidad como el declive de Subashi siguen hasta el día de hoy repletos de preguntas sin respuesta. Cuando los arqueólogos modernos comenzaron a excavar Subashi a finales del siglo XIX, quedaron abrumados por la escala de lo que quedaba de este complejo. No solo descubrieron rastros de grandes estupas budistas y majestuosos santuarios, sino también extensas viviendas para monjes. Todo ello construido con adobe y madera, materiales que parecían incapaces de resistir miles de años en el clima extremo de la cuenca del Tarim. Esto llevó a los investigadores a preguntarse: ¿poseían los antiguos técnicas de construcción especiales para reforzar los edificios bajo condiciones tan secas y tormentas de arena implacables? Dentro de las ruinas, las estatuas de Buda supervivientes, los intrincados relieves y los fragmentos de murales ofrecían una vívida evidencia de una fusión artística única. Desde líneas de inspiración india y motivos de estilo persa, hasta la elegancia fluida de detalles inequívocamente chinos, todo se unía para crear una identidad estética que solo podría haber surgido en la encrucijada de la Ruta de la Seda. Esta riqueza confirmó que Subashi no solo era un centro religioso, sino un lugar de convergencia cultural donde corrientes de pensamiento y arte de muchas civilizaciones se encontraron y dejaron marcas perdurables. Subashi también está íntimamente ligado al nombre de Kumarajiva, uno de los más grandes traductores de escrituras budistas en la historia de China. Nació y creció en Kuka, donde Subashi era un floreciente centro budista. Fue aquí donde Kumarajiva se formó en filosofía, idiomas y doctrina antes de convertirse en un maestro traductor en Chang'an, produciendo traducciones clásicas que influyeron profundamente en el budismo chino.
Por esta razón, Subashi no fue simplemente un antiguo monasterio, fue también la cuna de una figura cuya influencia trascendió fronteras, moldeando el pensamiento religioso y cultural de toda una civilización. Sin embargo, mientras que desde el siglo III hasta el Peicho Subashi se elevó gradualmente hasta convertirse en un centro radiante, solo hicieron falta unos pocos siglos después para que el sitio se desvaneciera en el olvido. Hacia el siglo IX, prácticamente no quedaba ningún rastro de actividad religiosa en la zona. Los arqueólogos encontraron solo ruinas y fragmentos, pero la pregunta más importante persiste. ¿Cómo pudo un centro tan importante desaparecer casi sin dejar rastro? Muchos eruditos han propuesto teorías para explicar el misterioso declive de Subashi, siendo el clima el factor más prominente. La cuenca del Tarim ha sido notoria durante mucho tiempo por su dura desertificación, lo que hace que la habitación humana sea precaria. Durante su era próspera, los ríos alimentados por las montañas Tian Shan proporcionaban agua abundante para la agricultura y la vida diaria, sosteniendo a las comunidades locales y asegurando la existencia del monasterio. Sin embargo, a medida que el clima comenzó a cambiar, la sequía prolongada provocó que estos ríos se secaran gradualmente. Los pastizales se convirtieron en arenas estériles y la agricultura ya no pudo mantenerse. Una vez que el agua, el sustento esencial, desapareció, los habitantes se vieron obligados a migrar en busca de mejores condiciones, dejando que las estructuras que alguna vez fueron prósperas cayeran en la ruina. Esta profunda dependencia del entorno natural significaba que Subashi, a pesar de su antigua gloria, no pudo resistir el ciclo implacable del cambio climático. Otra hipótesis importante sugiere que el declive de Subashi provino de la guerra continua y la agitación política. La región de Kuka, situada en el corazón de la Ruta de la Seda, fue constantemente disputada por las dinastías chinas, las tribus nómadas del norte y los reinos de las regiones occidentales. Este conflicto interminable destruyó infraestructuras, interrumpió las redes comerciales y socavó gravemente la vida religiosa. Subashi pudo haber soportado feroces asaltos que dejaron el monasterio devastado y obligaron a su comunidad monástica a abandonar el sitio. Aunque no se ha encontrado evidencia directa, los rastros de muros quemados y cimientos derrumbados sugieren fuertemente que la violencia de la guerra jugó un papel significativo en llevar a este floreciente centro budista a la ruina. Otro factor igualmente importante en el declive de Subashi fue el debilitamiento de la Ruta de la Seda durante los siglos VIII y IX. A medida que las rutas comerciales se desplazaban gradualmente hacia el sur o eran interrumpidas por la inestabilidad política, muchos centros que habían dependido en gran medida del comercio perdieron rápidamente su base económica. Subashi, que alguna vez fue una parada vital para comerciantes y viajeros, cayó repentinamente en el aislamiento a medida que disminuía el flujo de personas. Esto llevó al agotamiento de los recursos financieros necesarios para sostener los monasterios, provocando que las actividades religiosas declinaran drásticamente. Una vez que el comercio dejó de ser la fuerza motriz de la supervivencia, toda la comunidad budista colapsó, convirtiendo un centro próspero en ruinas en tan solo unos siglos. Algunos eruditos sugieren una explicación combinada. La caída de Subashi no se debió a una sola causa, sino a la acumulación de muchas: cambio climático, escasez de agua, guerra y rutas comerciales cambiantes. Juntas, estas fuerzas empujaron a un centro que alguna vez fue glorioso a la ruina en solo unas pocas centurias. Lo que hace que el misterio sea aún más convincente es la comparación con otros monasterios budistas de la región, como Kizil o Bezeklik. Aunque muchos también declinaron, Subashi desapareció casi por completo, sin dejar actividad religiosa prolongada en la era medieval. Este acto de desaparición convierte a Subashi en un caso único,
como un vacío histórico que aún no se ha llenado. Hoy, al estar de pie frente a los deteriorados muros de adobe, uno no puede evitar preguntarse: ¿cómo construyó la gente de la época edificios tan monumentales en el desierto? ¿Y por qué desapareció todo tan rápidamente? Estas preguntas sin respuesta son precisamente la razón por la que las ruinas de Subashi atraen tanto a investigadores como a entusiastas de la historia. Los artefactos descubiertos en Subashi ilustran aún más la conexión este-oeste. Estatuas de Buda con serenos rasgos indios, túnicas que recuerdan la tradición china y elementos decorativos que evocan el arte persa. Todos se combinan en una sinfonía cultural que refleja la esencia misma del intercambio de la ruta de la seda. Sin embargo, esta misma diversidad plantea otra pregunta: ¿cómo pudo un centro que reunió tantos tesoros culturales no perdurar? Al final, las ruinas de Subashi no son solo restos religiosos, sino un espejo que refleja los ciclos de auge y caída en la historia. Nos recuerdan que cualquier civilización, sin importar cuán próspera sea, puede desaparecer bajo las fuerzas de la naturaleza, la política y la economía. Es precisamente este enigma del declive lo que convierte a Subashi en una de las grandes preguntas sin respuesta de la humanidad. Un testimonio vívido, tanto de la fugacidad como de la grandeza de la historia humana. Desde las arenas del tiempo en Merv hasta los acantilados imposibles de Maijishan, desde el brillo enigmático del hombre de oro de Isik hasta el silencio de Subashi, hemos viajado a través de un mundo que se niega a entregar todos sus secretos. Cada ruina, cada tumba y cada artefacto es un recordatorio de que nuestra civilización moderna es solo una capa más en la larga y compleja historia de la humanidad. Nos demuestran que incluso los imperios más poderosos y las ciudades más grandiosas pueden desvanecerse, dejando atrás, por encima de todo, preguntas. Quizás la historia no es un libro que ya está escrito, sino un rompecabezas que apenas comenzamos a armar. ¿Cuál de estos 7 enigmas te pareció el más inexplicable? ¿Y qué crees que revelan realmente sobre nuestro pasado? Comparte tus teorías en la sección de comentarios. Nos fascina leer lo que piensas. Si te apasiona la historia oculta y los grandes misterios del mundo antiguo, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La búsqueda de respuestas apenas comienza y no querrás perderte nuestro próximo viaje. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.